soy muchas cosas, he estudiado, he llegado a ser catedrático de enfermería, pero soy enfermero intervencionista. Primero soy enfermero y he trabajado como enfermero intervencionista. Conozco bien cuál es vuestra situación. Entonces, yo os puedo dar una serie de indicaciones que yo entiendo que son muy importantes para el desarrollo profesional de la enfermería en general y en especial del intervencionismo. Bien, a ver si pasa esto. Bueno, hablamos de investigación en enfermería, en intervencionismo, investigación, son cosas bastante complicadas. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Cómo tenemos que hacer esto, no? La investigación enfermera viene definida como un proceso sistemático y científico mediante el cual los enfermeros y las enfermeras desarrollamos conocimientos propios, voy a insistir en esto, mejoramos nuestra práctica asistencial y, sobre todo, fortalecemos nuestra autonomía profesional. Sin autonomía profesional no somos nada. No vale de nada tener especialidades, subespecialidades y lo que queráis, o enfermeros de práctica avanzada, si no tenemos autonomía profesional no hacemos nada. Además, hay varias autoras, una es Varela Curto, que me gusta mucho este artículo, que dice que la investigación enfermera es un cuestionamiento concienzudo y organizado para validar lo que hacemos, para optimizar las intervenciones en nuestra práctica enfermera y para construir evidencia que dé sentido y oriente las intervenciones y los cuidados que nosotros prestamos. Además, la investigación enfermera representa una nueva forma de experimentar y comprender la realidad del cuidado. La investigación enfermera necesita fortalecer esa base teórica para alcanzar los tres pilares que yo entiendo que tiene que tener la investigación enfermera y en enfermería intervencionista, que es la autonomía, el reconocimiento y la credibilidad. Me fastidia tener que estar justificando siempre nuestro trabajo, pero a veces tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo bien, y tenemos que fundamentar bien lo que hacemos. Otra definición habla de investigación como la búsqueda sistemática y rigurosa de nuevos conocimientos, para validarlos, ya lo he dicho, para desarrollar nuevos conocimientos y para responder a preguntas prácticas muy sencillas, que es, ¿qué es esta intervención es efectiva? ¿Puedo realizar algún otro tipo de cuidado? Si lo trasladamos a la práctica del intervencionismo, seguro que se os ocurren muchísimas investigaciones o preguntas clínicas que os gustaría dar respuesta. Bien, todo gira en torno a lo que ahora se llama la enfermería basada en la evidencia, que, como veis, tiene como tres factores fundamentales que confluyen en lo que es la práctica en evidencia, ¿no? Que uno es, fijaros que dice la experticia o la experiencia clínica, ¿no? Otro sería tener en cuenta las preferencias y los valores de los pacientes que cuidamos y, en último lugar, pues buscar la mejor evidencia disponible para prestar esos cuidados. De hecho, la enfermería basada en la evidencia, que es una forma de investigación, habla de 5 A's que nosotros podemos aplicar, que es evaluar al paciente, plantear una pregunta clínica. Las preguntas clínicas solo se pueden plantear si trabajáis en la práctica clínica. Yo tengo muchas compañeras en la universidad que se están haciendo muchas investigaciones que no tienen reflejo en la práctica clínica. Y yo creo que todas las investigaciones que tenemos que hacer tienen que tener reflejo en la práctica clínica. Es decir, esa pregunta clínica nosotros tenemos que buscar o evaluar toda la evidencia disponible, evaluarla y valorarla y luego aplicar la evidencia, ¿no? ¿Cada cuánto hay que cambiar un catéter de nefrostomía, que nos lo planteamos muchas veces? Preguntamos en muchos hospitales, uno cada 3 meses, otro cada 5, otro cada 6. Bueno, pues igual hay que hacer un estudio que busque la mejor evidencia para hacer cuándo realizar un catéter de nefrostomía. No hay que hacerlo nunca. O solo hacerlo en caso de que presente una obstrucción. Estamos hablando de cosas muy concretas, ¿eh? Bien, el proceso de investigación permite que nuestras investigaciones se fundamenten en datos y no en suposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto es seguro que lo habéis escuchado muchas veces, siempre lo hicimos así, o siempre se hizo así. A decir, no, es que hay evidencia que esto hay que hacerlo así. Todo tiene sentido. Claro, la cuestión es ¿por qué o qué beneficios tiene que nosotros investiguemos? Que las enfermeras y los enfermeros investiguemos, ¿para qué? ¿Por qué? Ahí os digo algunas cuestiones clave, ¿no? Mejora de la calidad de los cuidados. Nos permite tomar decisiones clínicas basadas en investigaciones y en evidencia. Reconocimiento profesional. Yo insisto, me molesta tener que decir esto de reconocimiento profesional, pero yo me doctoré en el año 2010 y en aquella época trabajaba en intensivos pediátricos y resulta que de todo el servicio de pediatría del Hospital de León solo había 2 doctores, que era el jefe de servicio y yo, que era enfermero.
No es que me quiera, pero siempre parece que estamos, no, es que yo es... No, pero de verdad, es que tenemos que, nuestro reconocimiento profesional tenemos que buscarlo y tenemos que exigirlo. Desarrollo autónomo, la autonomía profesional, insisto. Si no tenemos autonomía profesional, no podemos desarrollarnos. Y además es que tenemos suficientes competencias explícitas para que nosotros desarrollemos nuestras competencias profesionales y seamos autónomos. ¿Contribución educativa? Pues gracias a la investigación se pueden desarrollar estrategias formativas para mejorar a los futuros enfermeros. Y luego, evaluación de la mejora de la gestión. Si, por ejemplo, yo tenía llevo 2 años en la universidad ahora. Yo he estado los últimos 20 años alternando la clínica con la universidad. Recuerdo que teníamos un proyecto de investigación, lo tenía en mente, de hecho lo puse en marcha, de hecho está publicado en una revista de lo que es el proyecto, que era que las arteriografías cerebrales las hacíamos por vía femoral. El hecho de hacer una arteriografía por vía femoral suponía 2 días de ingreso. El día anterior el que se hacía la arteriografía y luego se daba de alta al día siguiente, ¿no? Cada día de ingreso suponen 580 euros en SACIL. Digo, si yo puedo quitar un día de ingreso hospitalario y se hacen 30 arteriografías al día, multiplicar. Y a lo mejor con una intervención de enfermera, con cuidados enfermeros, podemos hacer eso. Y eso es dinero, y eso es gestión, ¿eh? Eso no es que yo quiero reconocer mi trabajo, ¿no? Bueno, mitos de la investigación. 2. La investigación es muy difícil. No. No sé lo que van a decir mis compañeras, pero no. A investigar tienes que tener unos mínimos conocimientos, luego comentaré algo, pero a investigar se aprende investigando. Como de verdad se aprende a investigar es investigando, haciendo investigaciones. Y no tiene una conexión con la práctica clínica. Mentira, totalmente falso. Si nosotros no aplicamos la investigación a la práctica clínica, no lo estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si hay evidencia que hay que cambiar el apósito del catéter venoso central, cuando esté humedecido es que hay evidencia que dice que si el apósito está humedecido es que se va a contaminar, ¿no? Pues eso es que hay evidencia, es que hay estudios científicos que han avalado esa evidencia o esa práctica. Bien, hay un estudio que os animo a leer, una publicación en la Revista Española de Salud Pública que habla del rol de las enfermeras investigadoras. Es decir, que la enfermería trabaja en investigación, pero ¿qué roles desempeñan, ¿no? Habla del rol de que son productoras porque lideran investigaciones. Yo os animo y animo a la sociedad también a que plantee proyectos de investigación financiados. Los que están abajo piden proyectos de investigación. Y muchos de los datos de sus proyectos de investigación los recogemos nosotros y nosotras sin ninguna contraprestación. Y yo tengo muchos compañeros y compañeras que hacen investigaciones y piden proyectos de investigación y piden personal, piden enfermeras y contratan a enfermeras para recoger datos. Porque yo, si me llaman el viernes, tenemos un aneurisma, una malformación arteriovenosa que teníamos, que las hacíamos, te ponías el plomo a las 8 de la mañana y salíamos a las 4 de la tarde. Yo no sé cuándo voy a investigar. Es imposible, ¿no? También somos consumidoras porque aplicamos los resultados para mejorar nuestra práctica, deberíamos de serlo. Y somos difusoras porque yo creo que van a hablar ellas, hay que difundir los resultados. Si nosotros no registramos si nosotros lo que hacemos no lo registramos es como si no lo hubiéramos hecho. Y si nosotros nuestras investigaciones, nuestros protocolos, nuestras guías clínicas no las publicamos es como si no hiciéramos nada. Es muy importante la difusión de lo que hacemos. Bien, 4 pinceladas del proceso de investigación. Planteamiento del problema, elección de la metodología, planificación operativa y publicación y difusión de los resultados. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer un planteamiento adecuado del problema de investigación. Tenemos que definirlo, tenemos que buscar lo que sean las hipótesis, plantear una hipótesis, si es un estudio de un enfoque cuantitativo, establecer unos objetivos y hacer una evaluación del estado actual de los conocimientos. Si algo ya está muy investigado, no tenemos que dar vueltas sobre lo mismo. Luego tenemos que seleccionar el enfoque, cuantitativo o cualitativo, el diseño. Comento algo de esto luego, puede ser descriptivo, analítico, observacional, cuasi experimental. Definimos también lo que sean las estrategias. Hacemos una planificación operativa de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a medir los tiempos, qué instrumentos vamos a utilizar para medir. Y en último lugar, hay que publicarlo y difundirlo. Congresos,
jornadas, pero también tenemos protocolos, guías y revistas. Ahora hay que publicar en revistas, no sé si lo habéis oído, si os suena, revistas con JCR. Hay que publicar los resultados en revistas indexadas, que estén bien, que valoren bien los trabajos, que los evalúen bien y que den difusión a lo que estamos haciendo. Hay muchos tipos de investigación, obviamente no podemos hablar de todos, pues hay investigación básica, que es la que busca lo que sería la eficacia, experimental, que busca la efectividad, con un enfoque experimental y no experimental, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, según su alcance pueden ser descriptivos, correlativos, analíticos, pueden ser de campo, hay muchos tipos de estudios de investigación. Todos se suelen englobar básicamente en dos tipos, un enfoque cuantitativo que mide los fenómenos y busca generalizaciones. Las enfermeras estamos haciendo muchos estudios descriptivos y correlativos, sobre todo, en enfermería, pero hay muchas enfermeras ya que están haciendo ensayos clínicos aleatorios, estudios cuasi experimentales, pre-post, con intervención, evaluando metodologías, evaluando intervenciones, etc. Y también se pueden hacer enfoques cualitativos y enfoques mixtos, que combinan cuantitativos y cualitativos. Dentro del intervencionismo tenemos un papel en la evaluación pre-post, procedimiento, de conocimientos, etc. Los enfoques cualitativos pueden ser muy adecuados para ello. Todos los estudios de investigación tienen que seguir unos principios bioéticos, que yo creo que todos conocéis. Pero todos los estudios de investigación tienen que tener una aprobación del Comité de Ética correspondiente y una protección de datos, que los lo va a exigir el Comité de Ética. Ya no es porque lo tenemos que elaborar, porque éticamente tiene que tener una confidencialidad y un compromiso de un consentimiento informado, sino además, pues cuando queráis difundir los resultados, muchas revistas os van a pedir el informe positivo favorable del Comité Ético correspondiente. Bueno, retos en la investigación. Esto podría hablar mucho. Carga asistencial y falta de tiempo, ya lo he comentado antes. Ojalá tuviéramos más tiempo. Por eso hay que pedir proyectos de investigación y en los proyectos de investigación pedir personal. Desconocimiento de la metodología científica. Pues la metodología científica se basa básicamente en tres cosas. Metodología de investigación, análisis estadístico y redacción. Metodología científica, pues tenéis que saber un poco de metodología científica. Análisis de datos, casi todos los hospitales y demás ya tienen estadísticos que te hacen un análisis de datos. Aún así tienes que saber. Redacción, hay que saber redactar. Para saber redactar hay que leer literatura científica. Pero tenemos herramientas ahora que podemos utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, falta de apoyo institucional, no os voy a decir. Yo estaba hablando con Cipriano, no me gustan mucho las especialidades como se han desarrollado, yo creo que la capacitación profesional es la línea y yo os animaría a que fuerais en línea de capacitación profesional. Dificultades de financiación y acceso a los recursos, hay que pedir proyectos de investigación y pedir dinero. Y luego hay una desconexión entre la investigación y la práctica clínica, yo diría entre la universidad y los enfermeros de base clínicos que trabajan, ¿no? No creo que diga nada que no conozcáis. Bien, respecto a la enfermería intervencionista, ¿puedes dar para atrás? Bueno, me quedan 2 minutos. Vale, ya voy cerrando esto. He hecho una revisión de qué dice que hacemos las enfermeras intervencionistas, ¿no? Hay varias cuestiones claras. Tenemos que orientar nuestra práctica a la evidencia y a tener prácticas clínicas que sean efectivas y basadas en la evidencia. Y así lo tenemos que hacer y así lo tenemos que demostrar y si no lo sabemos, buscar la evidencia al respecto. Fijaros, la literatura, hay mucha anglosajona, habla de qué hacen las Interventional Radiology Nurses, hace así, ¿no? Dice que trabajamos en la preparación y educación al paciente, la asistencia durante el procedimiento, cuidados post-procedimientos y en la gestión de la seguridad radiológica. Insiste mucho el tema de la seguridad radiológica. Áreas claves de investigación que se da en la literatura, no lo digo yo, esto lo dice la literatura científica, seguridad y protección radiológica, diagnósticos, cuidados enfermeros, desarrollos de protocolos basados en evidencia y educación y formación al personal. Desafíos. Tenemos escasez de estudios específicos que aborden las intervenciones enfermeras en radiología intervencionista. Yo os animo a que busquéis, yo lo he hecho, cuidados de enfermería en la trombectomía, buscarlo. Necesidad de formación especializada para enfermeras técnicas y procedimientos en radiología intervencionista. Obviamente hay que hacer una capacitación y hay que hacer una formación. En España tenemos
compañeros que lo han hecho muy bien, como los perfusionistas. ¿Vale? Falta de protocolos estandarizados que guíen la práctica clínica. La anterior sociedad científica, yo no sé si estáis en ello, había elaborado un manual de procedimientos. Yo os animaría a que elaboráis un manual de procedimientos de enfermería de radiología intervencionista. Y limitaciones de recursos y financiación de proyectos de investigación. Tenéis que pedir proyectos de investigación y yo creo que a través de la sociedad pues, se buscan las medidas para asesorar en proyectos de investigación. ¿Y perspectivas futuras? Pues fomentar la colaboración interdisciplinaria. No trabajamos solos, trabajamos con compañeros radiólogos intervencionistas. Yo creo que hay que buscar la colaboración. Yo creo que muchos de los objetivos al final va a ser el cuidado del paciente y no deberíamos sesgar tanto entre enfermeros y radiólogos, ¿no? Desarrollar programas de formación continuada, yo creo que esto es básico. Implementar tecnologías emergentes, inteligencia artificial, que creo que vamos a hablar después. Y establecer redes de investigación, que aquí estáis estableciendo redes de investigación y todas esas curiosidades, necesidades, preguntas clínicas que tenéis, podéis plantear estudios a nivel nacional y yo os animo a que hagáis este tipo de trabajos. Y con esto finalizo, sí que yo me pongo a disposición de la sociedad, si necesitáis la Universidad de León para acreditaciones o cualquier cosa, podéis disponer de ella y os animo a seguir trabajando en la sociedad y mucho ánimo. Gracias.